la verdad. Tuvimos, bueno, 3 o 4 campeonatos superclase y vamos a intentar que el año que viene pase exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a intentar juntar fechas que sean buenas, elegir bien el día, avisar con tiempo e intentar eso, conseguir que al final de año tengamos un resumen como esto mejor. Luego, pues nada, deciros un poco que muy contentos a nivel deportivo porque se está empezando a trabajar desde los clubes con la gente y eso se nota. Este año los campeonatos han ido mucho más rodados, la gente ya viene sabiendo muchas cosas y bueno, se nota mucho. Y vamos a intentar que siga así. Y nada, comentaros solo que este año vamos a incorporar, bueno, el tema de las prioridades, a ver cómo va saliendo, ¿vale? Pediros un poco de paciencia en los primeros campeonatos, sobre todo. Vamos a intentar, bueno, tener paciencia nosotros también, porque sabemos que va a haber problemas, vamos a ser un poco abiertos en el primer campeonato, pero que ya lo sepáis, ya está el sistema montado, ya hemos adquirido la manera de señalizar, así que tenerlo en mente, pensarlo y cuando entrenéis pensar eso, ¿vale? Vamos a trabajar ya con el sistema de prioridades. Y a nivel deportivo poco más. Más o menos vamos a seguir con la misma fórmula de campeonatos, intentando eso, poner periodos de espera, pero dentro de fechas cortas, ¿vale? Un mes, un campeonato y saber que tenemos 4 fines de semana y decidir el que mejor vaya, para que todo el mundo lo tenga claro y entrene con una fecha. Y nada más, contamos con vosotros para todo. Y felicidades tanto a los campeones como a todos los que han participado y luchado por estar ahí, ¿vale? Desde el que cogió solo una hora en todo el circuito al que va a venir aquí a recoger un trofeo, se merecen el mismo aplauso, ¿vale? Entonces, pues nada, enhorabuena a todos los que estáis aquí y los que no están. Muchas gracias, Española, que viene también a decir unas palabras. Voy a sacar los folios. ¿En serio? ¿No sacan fotos? Bueno, buenas tardes, gracias Román por invitarme a venir. Señor delegado, muchas gracias por estar aquí, encantado de haberte conocido. Compañero, primero compañero porque yo trabajé en lo que hoy es Salamanca, entonces sí, siendo compañero mío, me alegra mucho haberte conocido aquí. Bienvenido y espero que el deporte del surfing te aporte muchas alegrías. Bueno, me ha quedado aquí yo. Bueno, antes de nada felicitamos también por ese campeonato de España, ¿no? Por el trabajo que estáis haciendo a lo largo de todo este tiempo y los que habéis visto, como pude ver yo, la evolución del surfing gallego. Ahora estaba comentando con ellos cuando allá por el año 90 empezamos a hacer cosas en Galicia, ¿no? De ahí se creó aquella famosa Asociación Galega Sur y la Asociación Galega Sur, allá en el año 94, dices que es, ¿no? En el 94 se crea la Federación Gallega y de ahí Galicia está todavía tiene que tener un poco magal, ¿no? Aquí en Galicia es donde nace la Federación Española. Ahí empezamos a trabajar en el año 95, 96, un grupo de personas y conseguimos constituir la Federación Española en el año 99, con lo que estamos alcanzando la mayoría de edad, 18 años. ¿No? 18 años que han sido, que desde el punto de vista de la vida de la Federación es muy poquita edad, ¿no? Es muy poquito tiempo. Nos cuenta que nuestro entorno, en el panorama deportivo, pues contamos con federaciones que tienen más de 100 años, ¿no? Entonces todo esto también hay que tener un poquito de paciencia, esto no se construye muy rápido, pero aún así, pues la verdad es que debemos estar contentos de tener una federación como la que tenemos y que está creciendo y que está evolucionando, está creciendo con los eventos que estéis vosotros y tratando de facilitar a aquellos que trabajáis en el entorno, en escuelas, entrenadores, etcétera, pues dando herramientas para que crezcáis como técnicos, para que crezcáis como entrenadores y para que también crezca el negocio, porque si no hay negocio, pues difícilmente también puede crecer el deporte. Hemos vivido una época en el deporte de pasar
del ser de playa, algo de la playa de amigos, a tener toda una estructura, como tenéis en la Federación Gallega, como tienen las de federaciones autónomas y como tiene la Federación Española. Yo os animo aquí a Galicia, a Román en particular, pues a que todo el tema de formación que estamos dando un enfoque distinto y que ahora pues lleva Ángel Lobo con Patricio, y todo el tema de grados, todo este tema de grados. Yo os insistiría mucho que lo enfocarais, que lo tomarais en serio, que vierais como por ejemplo está funcionando en Cantabria, como está funcionando un poquito menos, pero empieza a andar en Canarias, pero el rendimiento y el resultado que está obteniendo Cantabria es digno de ver, y tenéis por un lado una fuente de ingresos, por un lado una fuente de calidad y por otro lado un progreso como formación. Por eso es muy importante, ¿no? Evolucionar la formación. Puedes también felicitar a Román y a la Federación, porque eso sí lo he vivido en primera persona, el esfuerzo que hicimos con el tema de playas, que a lo mejor pues no está, en algunos casos pues sabemos que hay algunas, no digo críticas tiene que haber siempre, ¿no? Pero algunas veces yo creo que hay algunos reproches, y la crítica y el reproche a veces es una frontera muy fina, pero hay que distinguir. Yo solo voy a decir una cosa al tema de playas, voy a poner un ejemplo, espero que sea gráfico. Seguro que todos vosotros, o cada uno de vosotros, en algún momento determinado habéis tenido o habéis practicado deporte, ¿no? Imaginaos que sois monitores de balonmano y que tenéis una escuela de balonmano. ¿Qué haríais o qué tenéis que hacer para ir a dar la clase de balonmano? Punto final. Nuestra cancha es una playa. Punto final. Creo que el presidio es evidentemente gráfico. Lo que hemos hecho en la Federación, Román encabezándolo con muchísima ilusión, es evitar que el futuro se complique como está complicado en otros sitios. Y yo en ese sentido tengo que aplaudirle porque ha sido resolutivo, eficaz, y yo creo que estáis haciendo un trabajo que el año en breve, será un modelo para otras muchas comunidades autónomas. Así que seguir profundizando ahí, tomarlo desde ese punto de vista como una mejora de la profesionalización, como una expulsión, y soy categórico, expulsión de todas aquellas personas que están en la playa, que están haciendo competencia desleal y que no tiene sentido que estén. Grados y el tema de la ordenación de playas os va a ayudar muchísimo. Y poco más, a deciros solo un par de temas, algo referente al estado del paro. Deciros que es una situación desagradable lo que está pasando. No lo acabo de comprender, no acabo de entender la postura del señor presidente de la Federación Internacional de Piragua, ni la de ninguno otro de los dirigentes. No son todos, son una minoría de los dirigentes y lo que está pasando. Deciros que el pádel en cualquiera de sus modalidades, aguas de mar, aguas interiores, están recogidas, creo que es desde el año 2009, aprobadas por la Asamblea de la Federación Española. Llevamos 6 años lo que es haciendo campeonatos de España, llevamos 4 años participando en los campeonatos del mundo con unos resultados muy importantes. Ahora mismo tenemos campeones de Europa, tenemos medallas de bronce en el último campeonato del mundo, y aquí estamos dando mucha caña. Hemos sacado el Sub-River del río cuando nadie quería hacer nada, y nosotros lo hemos trabajado y hemos invertido en ello, y está funcionando como el tema de raíz en aguas tranquilas. Estamos haciendo lo que consideramos que tenemos que hacer, y sin insultar como hacen otros o sin provocar como hacen otros. Estamos demostrando, y lo digo orgulloso, que somos caballeros, caballeras. Y bueno, nada más seguiros animando a continuar a ser campeones otra vez. Tenemos el Tokio ahí, muy cerquita, lo estamos tocando, bueno, lo vemos, ¿no? Este año sabéis que hace unos días os llegó la comunicación, el Campeonato del Mundo Junior será ya en Japón. Habrá más eventos en Japón como previo a toda esta historia. Y bueno, animaros a que ahora hablar gallego. Me encantaría, ¿no?, que hubiese gallegos en nuestra primera participación en los Juegos Olímpicos. Gracias por el trabajo, Román. A ti, en nombre de todo el equipo de toda la Federación Gallega, os deseo mucha suerte y gracias por haberme invitado. Lola Bermúdez recoge el premio de campeona del circuito gallego en la modalidad sub-14 femenino.
Enhorabuena, Lola. Bueno, Lola, unas palabritas. Pues ¿Qué tal te ha ido el año? ¿Cómo has visto el circuito? muy bien. ¿Quieres agradecerle a alguien, no? Pues a mis padres y a mi entrenador. ¿Quién es tu entrenador? Alex. Y el campeón del circuito gallego 2016 en categoría sub-14 masculina, Quique Conde. Quique, unas palabras. A ver, Kiki, ¿a quién le tienes que agradecer esta temporada? A Chus. A mis padres. Y a Bazba y a Nachitos. Campeona del circuito gallego en sub-16 femenino, Martina Álvarez. Ay, Martina, enhorabuena, Muy bien. Nada que decir. Gracias a alguien. A mis padres y a Rafa. Campeón gallego en la categoría sub-16 masculina, Pablito Borgojo. Vete palista. Los que ya sabéis que vais a recoger el premio, quiero preparar unas palabritas. Voy informando. Pues darle las gracias a mi entrenador de él, sobre todo, a mi escuela Prado, a mis patrocinadores Kai y Guaira y a mis padres. Vale. Bueno, ahora pasamos a la categoría sub-18 femenina, la campeona Isabel Gundín. Bueno, que muchas gracias a la Federación Gallega por el circuito que han hecho, a todos mis patrocinadores y a mis padres, por supuesto, y a mi entrenador Paco García, y que espero que este 2017 venga mejor que el 2010. Nachito Guisasola, campeón de sub-18 masculino. Nada, dar las gracias a mi familia, a mis sponsors Bazba, Nachitos y a Chus, claramente. A Chus. Bueno. Ahora vamos a pasar con la modalidad de bodyboard. Raúl Vila, campeón de sub-16 masculino. Bueno, agradecer a mi entrenador Keku, a mis padres, a
a la tienda de Novalgos por todo el apoyo que me dan y dar la enhorabuena a la federación por el circuito que han hecho. Bueno, el campeón de bodyboard en sub-18 ha sido Juan Sander. Viene en representación su amiga Isa Gundín a recoger el premio. Bueno, gracias a Baldo Surf School por todo el apoyo que me han dado. Juan también ganó Open en bodyboard. Bueno, ya tenemos a todos los campeones del circuito junior. Ahora nos queda el circuito Open. Campeón gallego en longboard, Jan Fornosel. ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Joder! Bueno, pues gracias a la federación por hacer el circuito, si no, no estaría aquí, y a mis padres y a los sponsors. Gracias. En Padel Sur tenemos al campeón Guillermo Carracedo. Muchas gracias. Futuro médico. Bueno, para eso me falta. Pero nada, agradecer a la federación por el circuito y todas las mejoras que ha habido este año y que traerán este año. Agradecer a mis patrocinadores, a toda la gente que me ha aportado y me ha permitido llegar aquí. Y nada, a ti por presentar. En Padel Race masculino tenemos a Juan Felipe López. Unas palabritas, Juan Felipe. Muchas gracias por el premio y seguridad de motivación que ha dejado un poco más. Campeona gallega de Padel Race femenino, Marta Abruñedo. Nada, agradecer a Guaira que nos patrocina, a Don Jorge Araujo, presidente del Club Gallego de Sur, y darle sobre todo la enhorabuena por la organización por segundo año consecutivo del Campeonato de España aquí en Galicia, y repetiremos este año 2017 otra vez Campeonato de España en la playa de la Vega. Campeona, además del sub-18 femenino, también en Open, Isabel Gundín. Isa, ¿quiere repetir unas palabritas? No hace falta. Bueno, quedaría por entregar el trofeo al campeón de Submaster, que fue Alberto Reimund este año, pero que no ha venido. Y el campeón Open, Martín Cortijo, que tampoco ha podido venir. Ven, sube, subir. Espera. ¿Recoge quién? Vale. ¿Cómo te sientes al ganar máster masculino? Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? Súper bueno. Bien. Y recoge el de Martín Cortijo.
Derek. Venga, no te muevas a nadie. Bueno, con esto damos por finalizada la entrega de premios del Circuito Gallego 2016 y nada, deciros que gracias por venir y que va a haber unos pinchitos. Perdón. Y ahora toca entregar los trofeos a los 3 mejores patrocinadores de este año. Entrega Román. Para Ya te comeré, recoge Patricia. Bueno, nada, felicitar a los campeones, gracias por invitarnos, estamos orgullosos de formar parte del deporte y de apoyarnos y de dar el granito. Y bueno, yo no lío más para que tengáis. Surfeiros Piratas ha sido otro de los grandes colaboradores, como desde hace años, recoge César Formosel. César, unas palabritas. Bueno, muchas gracias a todos, felicitar a todos los campeones y sobre todo pues a la federación por el trabajo de estos últimos años, que bueno, pues los logros ya se están empezando a ver y yo creo que con el trabajo y el apoyo de todos, pues esos logros serán mucho mejores para este año. Gracias a todos. Y por último, vamos a entregar el premio que lo va a recoger Fernando Loureiro, representante de Abanca. Fernando, unas palabritas. Te dejo la grill. Muchas gracias. Meto el micrófono si quieres. Buenas tardes a todos. Antes de nada me gustaría agradecer la amable invitación que hemos recibido por parte de la Federación Galega de Surf para estar hoy aquí. Antes de comenzar, quisiera también saludar a las autoridades, deportistas y amigos que hoy nos acompañáis. En nombre de Abanca, quiero agradecer el premio Mejor Colaborador 2016 que hoy estamos recibiendo. Para nosotros es un honor y una satisfacción que el trabajo que realizamos día a día sea puesto en valor y reconocido. Este premio es un estímulo para seguir construyendo la senda de colaboración que compartimos con el deporte en Galicia, en particular con la Federación Galega de Surf y con la Fundación Deporte Galego. Este premio es de todos los que semana tras semana os entregáis con esfuerzo y pasión a vuestro deporte. Es vuestro sacrificio el que os está permitiendo llegar tan lejos como seáis capaces de soñar. El papel de Abanca es, y seguirá siendo, estar detrás de vosotros y de todas vuestras iniciativas. Sentimos que nuestra aportación y dedicación a que año tras año el surf se consolide como un deporte relevante en nuestra comunidad, con un calendario cada vez más amplio. Hace ya 2 años firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Deporte Galego para patrocinar a nuestros deportistas y equipos. Proponíamos un sistema transparente que otorgaba una dotación económica justa que permitiese a los clubes hacer lo que mejor saben, competir. Hoy es todo un éxito que ya llega a 10.000 jóvenes de 23 disciplinas. Creemos que ese es el camino. Por eso el compromiso de Abanca con el deporte base es total. Es por eso que no me cabe la más mínima duda de que algunas de las próximas estrellas del surf están creciendo en las escuelas que tenemos en Galicia.
y están surcando las olas de Patos a Valdoviño, de Doniños a Lanzada. En Tokio 2020 el surf debutará como deporte olímpico y creo que no es nada descabellado afirmar que vamos a estar muy bien representados. No quisiera extenderme mucho más porque hoy los verdaderos protagonistas sois los deportistas. Enhorabuena por vuestros logros. Muchísimas gracias.